Hola, un deseo de salud para todos. Hoy haremos un paseo de los conocidos como Paseos Mateo Bartalot y que en este caso trata de reconocer o conocer o intuir lo que podría ser el barrio de la Llagosta, el periodo que va del 1870 al 1936. Pues para hacernos idea del paseo que nos vamos a realizar y trasladarnos a aquel tiempo, deberemos imaginarnos todo este espacio como un espacio plano con arboledas, quizás con algún terreno con humedales y donde trabajaban 4 masías. Ahora precisamente nos encontramos delante de la masía conocida como La Llebre, Hostal La Llebre u Hostal Nou. Este edificio nació al lado del Camino Real, la carretera de Vic, porque servía de descanso. Más tarde se fue, cuando la carretera pasó de lugar, el edificio se convirtió en una masía. Pues bien, junto a esta masía, teníamos otra masía, que era la conocida últimamente como Can Xiquet, pero que había sido conocida también como Can Talló. Como la imagen de la masía La Llebre la tenemos delante, para hacernos una idea de cómo era Can Xiquet, lo mejor será presentar una imagen. Esta imagen nos enseña la masía de la que estamos hablando y que estaba localizada ahí, en este mismo lugar donde tenemos los juegos de los niños. Con esta serían 2 masías, otra que visitaremos luego, que es Can Baquer, y la 4ª masía está más alejada y se encuentra próxima a Mollet. Es la masía de Can Perejil, que nosotros la podemos ver en estas 2 imágenes. Todos los que vayan hacia Mollet y miren hacia su derecha, verán abajo este edificio. Pues bien, estas 4 masías estuvieron ocupando el terreno que hoy ocupa la Llagosta, hasta que en el año 1870 se edificaron las primeras casas en hilera en la calle Escuelas y en el carrer Sant Pau. En ese momento nace lo que conocemos el barrio de la Llagosta. Ahora ya nos encontramos aquí delante de la masía Can Baquer. Este es el edificio más antiguo que conserva en el pueblo. Sin embargo, no sería el edificio más antiguo que existió en este terreno. En algunos documentos antiguos se habla de pedrafita, se habla de paredes delgadas, que hablan del término de la Llagosta. Como elemento conservado más antiguo, Can Baquer, que podemos, en la forma en que se ve, próximo al 1500, aunque con anterioridad había habido edificios. Ha sido transformado a lo largo del tiempo. En el siglo XVIII se hizo una ampliación y en los últimos años se transformó en una vivienda para hacerla más cómoda, digamos. Si miramos la fachada, podemos ver
algún elemento significativo. En la ventana principal del piso principal se ve en 4 números que nos indica la fecha del edificio. Arriba se ve otra fecha que es una reforma. En los dinteles de las ventanas, en el dintel de la ventana de la derecha, vemos unas letras escritas, es el nombre de Jesús. Y alguien podría preguntar, bueno, ¿y eso qué puede ser? En realidad no es más que una jaculatoria, es como un amuleto, una forma de salvar, de tener un escudo de protección. El nombre es Jesús. Si al lado se ven unas horquillas que sujetaban un palo vertical, un poste, en el que se ataban las mazorcas de maíz. En cada uno de estos palos podían contener hasta 2000 kilos de maíz, lo que nos hace suponer el volumen de la cosecha. Y no solo tendrían estos. Luego queda como muy llamativo el balcón que se ve a la izquierda, que es un neogótico, pero que está colocado aquí, diferente a todas las demás ventanas. Es una corrección, pues pongamos del siglo XIX o algo así. Ahora nos encontramos en la plaza Cirera Voltà. Esta plaza fue una plaza importante, la plaza mayor de la Llagosta, cuando en tiempos de la guerra, digamos. Aquí estaba situado, desaparecido ya, el edificio que constituyó el primer edificio del ayuntamiento y que se mantuvo hasta que se construyó el ayuntamiento actual. Aquí a mi izquierda, en este edificio nuevo, lo ha sustituido a un edificio anterior que es donde estaba situado el café. Café, teatro, cinema, un lugar cultural importante. Nos encontramos al lado de la calle 11 de septiembre. 11 de septiembre, que ha recibido diferentes nombres y que fue también una de las primeras calles. En esta fotografía veis una casa que ya no puede ser vista porque ha sido derruida. Esta casa era propiedad del señor Josep Cirera Voltà, que es el nombre que da a esta plaza. ¿Por qué es importante esta plaza? Que estaba situada frente a la Valentine, ya en territorio de Moncada. Fue muy importante para las primeras épocas de la Llagosta porque este señor tuvo una influencia muy grande en la política local y en la política de zona, antes de la guerra y poco después de la guerra. Bueno, esta casa señorial fue centro de reuniones políticas muy importantes donde se tomaron decisiones importantes, pero durante la guerra un comité revolucionario le puso algún explosivo, la dañó de tal manera que luego tuvo que ser derruida. Ahora ya estamos en la calle Escolas. El carrer Escolas tiene este nombre debido a la escuela unitaria que se encontraba al principio de la calle junto al champán boreal. Pero además, en la parte contraria, antes de la guerra, había una casa que era conocida como Ca la señora Pauleta, que después de la guerra ya no fue habitada
y allá por los años 60 el ayuntamiento la adquirió para hacer la primera escuela graduada del pueblo. Esta calle Escuelas tiene muchas cosas que contarnos, entre otras la aparición del barrio. Es verdad que las primeras casas en el año 1870, las primeras aparecieron en el carrer Sant Pau. Se pueden ver incluso una de ellas que mantiene la fecha en su pared. Ca Mont-ras y Ca Llagasta son las dos casas que se disputan quién de las dos fue la primera. Hay un documento en el ayuntamiento de Sant Fost en el que un constructor de Tarrasa pide permiso en el año 1870 para construir unas casas en hilera. Lo curioso es que este documento está fechado en diciembre, y justo en ese mismo año de 1870 hay una teja en Ca Llagasta que marcaba esa fecha. Ya sabemos que lo último que se hacía en una casa era coronarlo, y ahí pusieron la fecha. Pero coincide en el último mes del año en que se introdujo el permiso. Pues bien, cuando nació estas dos calles, nacieron con un formato preparado para agentes trabajadores del campo. De esa manera podemos ver cómo casas de fachada muy estrecha están compuestas de tres partes. Una primera parte es la vivienda. En la parte de atrás, hacia el norte, estaba el corral donde guardaban herramientas y animales, y en la parte sur, o sea, delante de la casa, estaba el huerto. Pasado el tiempo, el huerto ha sido construido, también ahora se están construyendo los corrales, con lo que aparecen nuevas calles. Pero era el formato que también se puede observar en otras poblaciones que tuvieron su crecimiento en los finales del siglo XIX. El número de casas en este barrio fue creciendo hasta llegar al año 1936, en que se produce la segregación, y ya se habían formado 10 calles. Existe en el ayuntamiento un documento muy importante, porque casi es un documento fundacional, que es el censo que el ayuntamiento de Sant Fost hubo de pasar al de la Llagosta. En este documento aparecen los vecinos que en ese año de la segregación vivían en el pueblo. Pero lo curioso es que nos habla de la edad, de la profesión, del lugar de donde vivían, de dónde venían. Por lo tanto, el pueblo, los mayores, prácticamente eran aquellos primeros que llegaron a la población. Por eso es el Mayflower de la Llagosta. Bien, cuando se llega al año 1936 y se declara la guerra, la Llagosta se convierte en un pueblo como todos, donde vivieron el conflicto, aunque aquí se vivió de manera tranquila, digamos. Aunque eso no significa que no se vivieran las dos corrientes, izquierdas y derechas, de manera que en aquella época aquí en la Llagosta podías ver dos bares, uno de izquierda, uno de derecha, dos campos de fútbol, uno de izquierda, uno de derechas, dos entoldados en las fiestas, etcétera. Pero rencillas sangrientas entre vecinos no hubo, muertos en la guerra sí hubo. Ese tipo de convivencia vecinal viene a reflejar un poco la situación nuestra actual, una diversidad enorme de gentes y de origen, y una convivencia envidiable que podemos exportar. Bien,
hasta aquí el paseo. Espero que os haya gustado y que os podáis mirar el pueblo de una manera diferente y que os haga hacer preguntas. Pero antes de despedirme, quisiera recordar la edición anterior en la que planteábamos un reto, y era: ¿cuál era el primer puente que se construyó en la Llagosta? Bien, muchos dirán, por lógica, pues el de la carretera. Pues resulta que no, que antes de que apareciera el barrio de la Llagosta, cuando en la Llagosta solamente había 4 casas, pasó el tren. La vía del tren es del 1854 y los trenes no vadean el río, tienen que ponerles un puente. Es por lo tanto que el puente de la vía del tren que va a Francia sería el primer puente que se construyó en la Llagosta. El puente de la carretera se construyó allá por el año 1929, cuando esa carretera cogió la denominación de carretera Arribas. Y a otros podrían decir que este puente que tenemos aquí detrás podría ser el primer puente, y aunque así parezca, no lo es, porque esta vía se construyó en el año 1886, bastantes años después de la otra. Así es que, reto solucionado. Os quisiera plantear el siguiente. En la Llagosta entraron los servicios de electricidad allí por el año 1913, y el agua se metió en las casas en red allá por los años 60. La pregunta es: ¿qué elementos conservamos hoy que nos indiquen esa primera entrada de luz y restos de dónde podían sacar el agua en la primera acometida? Muy bien, suerte en la investigación.